Bueno, acá estamos de vuelta. Vamos a compartir pantalla. Bueno, creo que se cortó cuando estaba explicando el tema de el cable que tocaba la carcasa metálica de la maquinaria que estábamos manipulando. Entonces, la diferencia justamente es que no estamos haciendo el contacto directamente con el cable, sino con la carcasa que ella sí está con el contacto con el cable. A los efectos sería el mismo, porque en las dos formas, ya sea con contacto directo o indirecto, nosotros estamos siendo, o sea, nos está atravesando la corriente por nuestro cuerpo, ¿sí? La diferencia es cómo se produce ese contacto, o sea, si por nosotros tocando el cable directamente o la carcasa que está haciendo contacto con el cable, ¿sí? Bien, por eso es tan importante el tema de la colocación de un disyuntor y de una muy buena puesta a tierra mediante una jabalina para, en el caso de tener una descarga eléctrica, que el circuito se corte mediante el accionamiento del disyuntor. ¿Está? Bueno, otro riesgo que puede estar presente es la electricidad estática, una chispa por la electricidad estática. ¿Vieron cuando ustedes, no sé, están con un suéter o algo que al frotarlo ustedes tocan una parte metálica y le agarran una pequeña patadita, una chispita o algo así? Bueno, eso es algo es una electricidad muy chica a lo que estoy haciendo mención, pero hay veces que esa electricidad estática, si no se contiene, si no tomamos las medidas que hay que tomar, imagínense la importancia que pueda llegar a tener si estamos en un ambiente explosivo, con algún combustible o algún tipo de elemento combustible. Se produce una descarga estática produciendo esta chispa y si el ambiente es muy combustible nos puede llegar a generar una explosión. Entonces, por eso también es tan importante el hecho de tener en cuenta diferentes riesgos eléctricos, en este caso la chispa. Y por último, en lo que es riesgo eléctrico, descargas atmosféricas, rayos, ahí le falta la Y, rayos. El año pasado mismo y no lo arreglé, me voy a tener que arreglarlo para que no me quede. Bien. En cuanto a los riesgos mecánicos, acá vamos a nombrar, pero hay muchos, miles, justamente mecánicos, estamos hablando desde caída de altura, lo que nombraba recién yo, podemos tener caídas de altura desde una escalera o desde un borde de losa o desde una persona que esté subida arriba de un silo en un campo. Así que todo lo que es más de 2 metros de altura se denomina que tiene un riesgo de caída de altura, se considera a partir de los 2 metros. Ahí está. También lo que es caída al mismo nivel, ya sea porque te resbales o te tropieces, o por ahí también puede llegar a ser un escalón, un desnivel de una plataforma a otra mediante un escalón o 2 escalones que no estén bien señalizados. Cuando hay un desnivel donde uno se puede llegar a tropezar, ese escalón debería estar señalizado mediante una pintura amarilla o pintura oblicua amarilla y negra. Todo eso medidas preventivas justamente para identificar a la vista, porque hay veces que uno va caminando y si es un escalón en una diferencia de, no sé, 5 o 10 centímetros entre una plataforma y otra, uno va caminando, no se da cuenta, se tropieza y puede llegar a generar un accidente menor o mayor, dependiendo sobre dónde uno caiga, lo que transporte uno, puede estar transportando algo y puede generar un accidente aún mayor, hablando de una caída al mismo nivel, ¿sí? Bueno, también lo que hablamos, caída de objetos puede ser
desde un piso a otro, o de varios pisos. Imagínense que estén trabajando operarios en una obra en construcción de un edificio. Por eso es tan importante el uso del casco, porque si se les cae, no sé, un pedazo de madera, un bulón, cualquier objeto desde un piso elevado, segundo, tercero, cuanto más elevado está, obviamente más peso va a caer, ¿no es cierto? Con más fuerza va a caer. Entonces, ahí está la importancia del uso del casco siempre. Inclusive cuando esté uno en el último piso, o sea, en el piso más elevado. Porque, ¿qué te va a caer de arriba? No, no te va a caer nada, pero el hecho de que llegues al último piso no significa que te tengas que sacar el casco, porque después te lo olvidaste, que no lo tenías puesto, te vas al cuarto, al tercero, al segundo y te olvidaste que no tenías casco. Por eso es que, sobre todo en obra, se exige siempre la utilización del casco. Bueno, atrapamientos, estos puede haber muchos tipos de atrapamientos en función a la maquinaria que estén utilizando en el proceso o en la fábrica o en la empresa. Puede haber atrapamientos entre una polea y una correa. Vieron, una polea se mueve mediante una correa. Si esa polea y correa no tiene una protección mecánica mediante una chapa, una rejilla o spang metal, diferentes formas de protección, uno puede llegar a meter la mano, obviamente sin querer. Siempre los accidentes pasan sin querer, ¿no? No es que uno se quiera accidentar queriendo. Y te produce el atrapamiento que, dependiendo la suerte o no, te puede llegar a generar una amputación de un dedo, un brazo, inclusive la muerte, porque supónganse, hay videos, yo los he visto, no sé si ustedes habrán visto, de casos que, por ejemplo, con una bufanda o con diferentes prendas de vestir, se engancha en la parte que va girando de una máquina, un torno, supónganse, y lo mete dentro de la máquina y, bueno, obviamente lo mata o produce un accidente mayor. Entonces, el tema de atrapamientos es un tema bastante importante a tener en cuenta. No solo, como dije, una polea, puede ser una cadena, puede tener una parte móvil de una maquinaria mucho más grande, inclusive más grande que uno mismo. Entonces, por ahí ya lo que es una protección digamos, una chapa, ya imagínense una parte móvil que sea más grande que uno, sería quizás hasta antieconómico poner semejante. Acá no importa el tema económico, quizás me expreso mal, pero por ahí no es cómodo poner una protección gigante a una máquina que es más grande que uno. Entonces, en esos casos particulares, lo que se tiene que hacer es, si tenés una parte móvil que es gigante, directamente pones o unas barandas para evitar el acceso de las personas en ese sector. Después, si quieren, vamos a ver algunos ejemplos de diferentes tipos de maquinarias donde pueden haber diferentes tipos de atrapamientos. ¿Sí? Bueno, los golpes pueden llegar a pasar también, obviamente, sobre todo cuando utilicen herramientas manuales, martillos, algunas llaves francesas o llaves fijas, donde por ahí zafa y uno se golpea. Los cortes también son muy frecuentes. Cortes de todo tipo, puede ser por el uso de una moladora, por no utilización de guantes y estás utilizando o manipulando chapas filosas o vidrios. Por ejemplo, si trabajas con vidrios, a los vidrios, mientras se trabajan, se le mata el filo mediante una tipo amoladora, y justamente para manipularlos se utilizan unos guantes especiales anticorte, pero bueno,
siempre está la posibilidad de que te cortes parte de las manos. Y por último, dentro de toda esta diferenciación que hicimos, las proyecciones que puede llegar a ser por proyecciones de chispas, partículas. Cuando uno está, por ejemplo, haciendo una soldadura, producen proyecciones de chispas, o cuando uno está haciendo un acabado de una superficie mediante una amoladora de banco o la amoladora manual, podés tener proyecciones de diferentes partículas y demás. Para ello, se recomienda siempre la utilización de anteojos de seguridad, máscara facial, inclusive cuando son proyecciones de chispas encendidas, pueden quemarte parte del cuerpo, entonces si trabajás sobre todo en la parte de soldadura y demás, se deberían colocar todos un delantal de cuero o mangas también de cuero y camisa de grafa y demás, para evitar justamente quemaduras por este tipo de proyecciones. Bueno, ahora vamos a pasar siguiente filmina. Otros tipos de riesgos son riesgos, se me pasó, espérenme. Riesgos de incendios. Los incendios pueden generarse por incendio de sólidos, papel, cartón, madera, caucho. Puede también ser por líquidos, ya sean naftas, pinturas, thinner, aceites, incendio de gases, incendios eléctricos. Los incendios eléctricos son producto de justamente por un cortocircuito o una sobrecarga de la parte eléctrica, entonces los cables adquieren tanta temperatura que se queman toda la parte aislante y todo lo que corresponda que esté contenido ahí, plásticos y demás. O puede ser también incendios combinados entre estos que acabo de nombrar o incendios por explosiones, como los que dije, por ejemplo, anteriormente con una chispa en un ambiente explosivo. Bueno, justamente puede ser un tipo de esto. Otro tipo de riesgo, quemadura por contacto, al tocar una superficie con alta temperatura, o también contacto por sustancias químicas. Cada sustancia química reacciona de forma diferente. El tema que tengamos, o por ejemplo acá dice contacto con sustancias o ingesta o ingestión de sustancias. Cada sustancia química puede reaccionar diferente, y cuando nosotros tenemos contacto o una ingesta de estas sustancias químicas, deberíamos contar con la hoja de seguridad de la sustancia que estamos manipulando. ¿Por qué? Porque no siempre, por ejemplo, si ponemos en contacto, no sé, se nos derrama en la mano o en el brazo una sustancia química X, no siempre se soluciona tirando agua. Quizás que le tiramos agua y la embarramos, porque actúa diferente cada sustancia al cuerpo humano o si lo llegamos a ingerir, ¿no es cierto? Entonces siempre las sustancias químicas tienen una hoja de seguridad donde se detalla la composición química de la sustancia, cómo actúa ante la presencia de tal sustancia o tal otra. Entonces siempre es bueno contar con las hojas de seguridad de todas las sustancias químicas que se manipulen en la empresa. ¿Está? Bueno, mordeduras de animales en el caso que, supónganse, un operario, un trabajador de campo o un trabajador que esté en una cantera o en un sector montañoso donde puede haber serpientes o otro tipo de animales. Eso también para que que tengan una idea que no hay que tener en cuenta todos los riesgos, no solamente la parte eléctrica, incendio y demás. Fíjense que acá estamos hablando de algo ya puntual, porque el trabajador está en lugares con animales.
el que está en la cantera puede tener serpientes, yo he ido a canteras acá mismo, acá en Olavarría, y he ido por ahí en lugares, obviamente he visto serpientes, he visto lagartijas, lagartijas del tamaño, qué sé yo, 70, 80 centímetros, me llamó la atención mucho, me parecía, no digo un cocodrilo, no, pero una lagartija larga así, ¿viste? La verdad que nunca lo había visto en una cantera. Lo había visto en un zoológico, en lugar de eso, pero no ahí. Entonces, bueno, fíjense que en función a donde vayan a desarrollar la tarea, siempre hay que tener en cuenta todos los riesgos. ¿Está? Fíjense acá, atropellamiento de vehículos. Si en una metalúrgica, supónganse, es normal que se desplace un autoelevador, un Zampi. Entonces hay que tener en cuenta estos riesgos presentes que en el desplazamiento de vehículos o en una zona de playón de camiones, donde hacen movimiento o carga de camiones, de acoplados y demás. Eso pasa muy seguido en muchas empresas. Inclusive si, no sé, vamos al supermercado Walmart, supermercados grandes, cuando tienen que hacer la descarga de la mercadería, lo hacen mediante autoelevadores de un camión, de un acoplado. Entonces hay que tener en cuenta también el riesgo de atropellamientos y demás. ¿Está? Bien. Este videito lo vamos a ver porque es cortito. A ver si arranca. Habla un poco de lo que estuvimos hablando recién. ¿Ven? Riesgo físico, exceso de ruido, falta de iluminación, altas temperaturas, mecánico, químico, inhalación, ingestión de sustancias, contacto eléctrico, biomecánico. Esto habla un poco de lo que es riesgos ergonómicos, que eso no lo nombré hoy. La parte de inseguridad, robos también tiene, y la parte psicosocial, fatiga, estrés y demás. Esto es lo que habla sobre ergonomía, ¿ven? Riesgos biomecánicos, hacer pausas. Bueno, estos videos, como siempre les digo, si lo quieren volver a ver, en el PowerPoint, pinchan acá y lo ven más tranquilo, ¿sí? Pero los dejé pasar medio rápido porque habla sobre lo que estuvimos viendo en las filminas anteriores, ¿sí? Bueno, acá lo que vamos a ver es, una vez que nosotros identificamos todos los riesgos, lo podemos hacer mediante el chequeo del Reglamento General de Riesgos Laborales que hablamos en la unidad anterior, el RGRL. Bueno, podemos analizarlo de esa forma, podemos ir anotando en función a los sectores donde vayamos viendo o analizando, o el puesto de trabajo y demás. Bueno, una vez que nosotros identificamos todos los riesgos, tenemos que determinar cuál es más importante, o sea, cuál tenemos que actuar primero en función al grado de peligrosidad. No es lo mismo encarar, supónganse que hacemos todo el análisis de la empresa y vemos que falta capacitación de los trabajadores, falta una medición de iluminación y falta en el cuarto piso toda la baranda, ¿no? Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿por cuál hay que encarar primero de los tres que les nombré? Por el de la baranda.
Claro, exactamente. Entonces, hay una forma de cuantificar estos riesgos, de darle una valoración. ¿Mm? Uno así a simple vista, ya como dijiste recién, no sé quién habló, dijo el tema de la baranda. ¿Pero por qué? Porque les hice tres ejemplos con uno más que obvio, ¿no es cierto? Pero cuando son muchos, imagínense que ustedes analizan una empresa bastante grande y llegan, terminan y tienen, qué sé yo, 50 riesgos que analizar, 60 riesgos que analizar. Y le tienen que decir al dueño de la empresa por dónde arrancar. ¿Y por dónde arrancamos? Tenés 60 cosas para hacer. ¿Y por dónde arrancamos? Ah, qué sé yo. Bueno, acéptate ti. No, no es así. ¿No? Hay que arrancar por los más peligrosos, por el riesgo que más probabilidades tiene de generar un accidente y que sea un accidente grave inclusive. ¿Está? Entonces, ¿cómo es la forma de valorar ese riesgo? Mediante esta ecuación. Grado de peligrosidad. Esto lo pueden encontrar, depende de la bibliografía, con 2 o 3 variables. Estas son las variables. Yo lo que les voy a explicar es con 3 variables, porque me parece que es lo más representativo y hasta por ahí uno puede jugar entre comillas, ¿no es cierto?, para valorar cada una de estas variables, valga la redundancia, y determinar un grado de peligrosidad hasta, si se quiere, un poco más, más perfeccionado, con más valores, más cantidad de valores. Bien, entonces, este grado de peligrosidad vamos a determinar cuáles son cada una de las variables a tener en cuenta. Como verán, está constituido por consecuencia, por la probabilidad y por la exposición. Cada una de estas variables nosotros vamos a ser los encargados de asignarle un valor. Cada una de ellas va a valer de 1 a 10. 1 a 10, 1 a 10, 1 a 10. Por ende, el grado de peligrosidad va a variar de 1 a 1000. Porque si este 1, 1, 1 es 1. 1 por 1 por 1 por 1 es 1. 10 por 10 por 10 es 1000. Entonces, el grado de peligrosidad me va a variar de 1 a 1000, siendo 1 un grado de peligrosidad muy bajo o diría nulo, y 1000 un grado de peligrosidad altísimo y hasta te diría inapropiado para trabajar. ¿Está? Porque estaríamos generando un grado de peligrosidad de hasta riesgo de muerte inminente. ¿Está? Entonces, vamos a definir cada una de estas variables. Vamos a arrancar con, primero los valores. Si nos da de 1 a 300, significa que estamos hablando de un riesgo leve, puede esperar. Que pueda esperar no significa que lo dejemos mesetado ahí y se muera ahí y nunca más lo toquemos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un riesgo que está dentro de estos valores y no lo tocamos durante 1 o 2 años, puede ser que por no hacerle un mantenimiento, por no darle pelota, por lo que sea, de una de las variables se empiece a incrementar y de riesgo leve se pase a medio o de medios o de leve se pase a grave. ¿Está? Dice, puede esperar en relación a los otros, a estos dos que vienen acá abajo. ¿Está? Que puede esperar no significa que lo dejemos ahí. Significa que podemos actuar en otros riesgos, pero no dejarlo de lado. ¿Está? Si el grado de peligrosidad nos da de 300 a 1 a 600, estamos hablando de un riesgo medio y fíjense, planear acción. Planearla, ya dejarla planeada. Tenemos que hacer esto, vamos a ir dejándolo porque si bien no es riesgo grave, pero estamos ahí. Y de 600 a 1000 es un riesgo grave, es una acción inmediata porque estamos muy próximos a generar un accidente y un accidente bastante importante. ¿Está? Bien. Ahora sí. Profe, sí. en la filmina anterior, no, en la anterior a esa, nos dice probabilidad, dice de 1 al 10 de exposición al riesgo. ¿Ese no sería en exposición? O sea, ¿no sería al revés con el de exposición? ¿En esta filmina me está diciendo? Sí, en esta. ¿Qué me decís?
Probabilidades dice de 1 al 10, tiempo de exposición al riesgo. ¿Eso no sería en exposición? Ahora te lo voy a definir bien. La probabilidad, bueno, ahora por eso, la filmina que viene, justamente vamos a hablar de eso. La probabilidad va al tiempo, se define en función al tiempo. Pero ahora lo vamos a ver bien. Y la exposición se define en función a la proximidad del riesgo. ¿Sí? Probabilidad, fíjense, tiempo en función al... Espera que la Pierina, ahí la admití. La probabilidad va a ser en función al tiempo que nosotros estamos en una jornada de 8 horas, cuánto tiempo vamos a estar en proximidad de ese riesgo. Y en cuanto a lo que es exposición, se refiere a la cercanía. Ahora vamos a hacer ejemplos y todo, ¿sí? Listo, dale, gracias. Bueno, la consecuencia, esto sí, esto es fácil. La consecuencia es justamente qué puede llegar a ocurrir si pasa ese riesgo. O sea, si se hace presente, si se lleva a cabo el riesgo y pasa a ser un accidente. ¿Está? A ver, la consecuencia lo que se hace es cuantificar el daño que lo causa. ¿Está? El ejemplo, si tenemos un operario electrocutado que le genera la muerte, obviamente 10, listo. ¿Qué cosa peor hay que se muera un trabajador? O sea, 10, no hay otro número. Si se genera la muerte, o atropellamiento de un auto con el autoelevador, o caída del 5º piso de altura, muerte. Otra cosa es, entonces, tenés que valorar, uno tiene que ponerle el valor a ese riesgo número 10. Ahora, si el operario electrocutado puede llegar a generarle, ¿por qué? Porque en vez de tener, no sé, 380 volts, está trabajando con 80, o no sé, 100 volts, 110 volts, le puede llegar a producir quemaduras de tercer grado, pero no la muerte. O está trabajando con tensiones medias y no altas, que no le genera la muerte, pero le puede generar quemaduras importantes. Entonces ahí podemos poner un valor que esto lo valora 1, o sea que yo le puedo poner 9 y no sé, vos Renata que hablaste recién le podés poner un 7 o un 8. Y bueno, y está bien, no significa que lo mío está bien ni lo tuyo está mal. Cada uno le pone el valor que crea correspondiente para ese riesgo. Ahora, sí estaría mal si tenés riesgo de muerte y le pones un 6, un 7. Ahí sí está mal. Pero después, que sea un 7, un 8, un 9, bueno, va a depender del ojo clínico de ustedes. ¿Está? Fíjense, caída de distinto nivel. Supónganse que se caiga de un primer piso, de 2 metros, de 1,80 m. Y bueno, te vas a quebrar un pie seguramente. No creo que te mates. Tenés que caer de nuca, tenés que tener mucha mala suerte para que si te caes de 1,50 m, 2 metros, te mueras. Entonces pones quebradura como un 6, un 7. Caída del mismo nivel, o sea, acá un resbalón. Lo máximo que te puede llegar a pasar es una torcedura. Entonces, la consecuencia sería un 3 o un 4. Y así con todos los riesgos que estuvimos analizando recién, bueno, la consecuencia, ustedes tienen que estimar cuál sería lo peor que les puede llegar a pasar si se llegara a generar ese riesgo. ¿Está? De esa forma ustedes valoran el valor de la consecuencia, el valor de C. Ahora vamos al siguiente. Exposición. Como les dije, el nivel de riesgo de generación del accidente, ¿cómo lo valoramos? En función a la cercanía que estemos nosotros de ese riesgo. Acuérdense, la exposición va a ser en función a la cercanía del riesgo. ¿Tá? Fíjense, trabajar muy próximos a poleas sin protección, le ponemos un 10 porque si trabajamos, supónganse que tengo la correa acá y yo trabajo a 20 centímetros. Y cualquier movimiento que haga seguramente me enganche con la polea y ocurra un accidente. Ahora, si yo trabajo no muy próximo, pero en cercanía, supónganse, no sé, a 1 metro, mi puesto de trabajo está a 1 metro de la polea y ya no va a ser un 10. Fíjense, 6, 8, vale, eso lo van a poner ustedes. Ahora, si yo esa polea, que no tiene protección, está
a 2,50 m o 2,30 m, cosa que para yo llegar hasta ahí tengo que levantar la mano e inclusive saltar, porque si no, no llego. Yo mido 1,80 m. Si levanto la mano, llego a 2,10 m. Y si la polea está a 2,20, 2,30, yo para llegar ahí tengo que saltar con la mano extendida. Entonces ahí, supónganse, le pondría un valor de exposición 1, 2, 3, si quieren ser muy preventistas. ¿Está? Pero en lo que es el valor de exposición se refiere a las cercanías del riesgo. ¿Está? Por ejemplo, acá tenemos instalación eléctrica sin disyuntor diferencial. Bueno, la exposición que nosotros vamos a tener por no trabajar una línea eléctrica sin disyuntor diferencial va a ser bastante alta, porque si yo no tengo un disyuntor y si tengo una descarga eléctrica a la carcasa, puede ser que me mate, que la consecuencia va a ser un 10, pero la exposición le puedo poner un 5 o un 8. ¿Y qué va a depender de ponerle un 9 o un 10? Y si yo además de que veo que la instalación no tiene disyuntor, veo que los cables están todos sueltos, que pasan por al lado de una máquina en movimiento, y bueno, ahí le pongo entonces un 9 o un 10. Además de la consecuencia del 10, que es la muerte. Entonces ya fíjense que para este riesgo tendríamos la consecuencia del 10, que es la muerte. Si la instalación no tiene disyuntor y a su vez tengo los cables medio colgando, algunos cables pelados o unidos con una cinta aisladora así nomás, bueno, tranquilamente exposición le pongo 10 también, o 9, ¿está? Eso lo van valorando ustedes, ¿está? Ahora fíjense, instalaciones eléctricas sin medición de puesta a tierra. La medición de puesta a tierra, si bien es una medición que se hace en forma anual, es una medida preventiva para justamente hacer un mantenimiento de la instalación eléctrica como corresponde y verificar que esté en buenas condiciones la puesta a tierra y demás, pero nosotros podemos tener una instalación eléctrica impecable, lujosa, con disyuntor, con térmica, con todo, pero nos olvidamos de hacer una medición de puesta a tierra. Nos olvidamos, se nos pasó 6 meses, 5 meses. Y bueno, no significa que sea un desastre. La medición de puesta a tierra, vuelvo a repetir, es importante, pero si uno tiene las instalaciones en buenas condiciones, que vos no lo hagas, en vez de una vez al año, lo hagas cada 2 años, bueno, no va a influir bastante en la valoración de la exposición. ¿Está? Entonces, por eso acá le podemos poner un 3, un 4, un 2 también, si quieren. ¿Está? Pero eso va también, como les dije, dependiendo del ojo de cada uno. ¿Sí? Bueno, la siguiente variable era la probabilidad. ¿Tá? Como les dije, la probabilidad va a ser en función al tiempo que nosotros estemos de la jornada laboral próximos a ese próximo. No voy a cambiar la palabra próximo porque se puede confundir con lo que era la exposición. El tiempo que nosotros estamos presentes con ese riesgo. ¿Está? Si nosotros estamos, volviendo al ejemplo de la polea, en cercanías de la polea, estamos cerca de la polea y mi puesto de trabajo son las 8 horas al lado de la polea. Las 8 horas, así, no de brazo cruzado, porque si no, ¿para qué estoy trabajando? Pero estoy manejando una máquina y tengo al lado la polea y estoy las 8 horas del día al lado de la polea. Bueno, eso entonces probabilidad 10. ¿Se entiende? Ahora, si yo estoy 4 horas acá y 4 horas me voy a otro puesto, que no está cerca de esa polea, entonces ya va a bajar a la mitad la probabilidad. ¿Está? Si yo en vez de estar 8 horas voy a estar 4 horas en ese puesto y 4 horas en otro, entonces la probabilidad con ese riesgo de la polea va a ser de 10 va a ser 5. ¿Se entiende? ¿Sí? También puede ser, bueno, acá el ejemplo es trabajar al menos una vez al día en esas proximidades, trabajador expuesto una vez a la semana, trabajador expuesto una vez al mes. Entonces, el valor lo van a poner ustedes, de vuelta, repito, el ojo lo ponen ustedes, el valor se lo pone cada uno. Lo que sí tengan en cuenta que si el trabajador está las 8 horas ahí al lado de forma continua con ese riesgo, es un 10. Eso sí, no lo podemos variar. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Entendieron cada una de las
de las variables para poder calcular el grado de peligrosidad? ¿Alguna duda les queda? Creo que no. Bueno, yo lo que hice es, vieron que en las filminas estas anteriores, para valorar el grado de peligrosidad, lo dividimos en 3, hicimos un semáforo, un simple semáforo, verde, amarillo y rojo. Lo que yo siempre llamo a esto, se hace una semaforización de los riesgos. Entonces, cuando nosotros hacemos una matriz de riesgo donde dejamos en una planilla asentados cada uno de los riesgos presentes, todos, lo que nos va a llamar la atención justamente van a ser en la columna, cuando nosotros calculemos este grado de peligrosidad, van a ser los rojos. Entonces, ante un rojo, vamos a clavar la vista y vamos a ver cuál es el riesgo que tenemos justamente para identificarlo y tomar acción. O si es amarillo, y así. Lo que yo agregué, por eso volví para atrás, es otro color más al semáforo. ¿Está? Entonces los dividí de esta forma. Del 1 al 300, del 301 al 600, del 601 al 900, del 901 al 1000. ¿Por qué lo dividí de esta forma? Porque lo que les quiero mostrar justamente es diferenciar del naranja al rojo. Si el valor nos da de 900 a 1000, es un nivel de riesgo extremo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 900 a 1000, significa que la consecuencia es la muerte, porque para que te dé de 900 a 1000, tiene que ser 9 por 10 por 10, o 9,5 por 10 por 10. O sea que, por lo general, estamos hablando de lo que es riesgo de muerte. ¿Está? Entonces, si nos llega a dar una valoración de riesgo, con este valor y con el semáforo bien en rojo, fíjense, ninguna tarea podrá iniciarse ni continuarse en estas condiciones. Si no fuese posible poner los riesgos bajo control, aún sin limitación de recursos, queda prohibido realizar la tarea. ¿Qué significa? Que se suspende la tarea para ese riesgo. Toda tarea que se esté haciendo para ese riesgo se suspende, no se puede seguir. ¿Por qué? Porque está al límite de que el tipo se mate. ¿Está? Entonces, por eso es que quise hacer, porque esta planilla después la vamos a usar en tercer año, ustedes la van a usar en tercer año, para hacer una matriz de riesgo, la empresa que van a ir ustedes a hacer las prácticas. Entonces, si ustedes llegan a ver un riesgo con este valor, obviamente se suspende todo tipo de tarea. ¿Está? Bien. Bueno. Queda un minuto. Nos quedan algunas 4 o 5 filminas para terminar esto. Así que si se corta volvemos a entrar, pero son 5 minutos más, 10 minutos más, porque ya te digo, son 5 o 6 filminas. Enfermedad profesional, ya algo estuvimos hablando. De hecho, lo tuvieron en el examen, la definición de una enfermedad profesional. Toda enfermedad es la enfermedad que provoca la exposición del trabajador a un agente de riesgo que se encuentra en el lugar del trabajo. Recién estuvimos viendo la definición cuando hicimos el repaso del examen. ¿Está? Pero bueno, como el riesgo, que hay que valorizarlo, hay que también medir la dosis de exposición que tiene cada trabajador que le pueda llegar a generar una enfermedad profesional. Entonces, para ello existe esta fórmula, que es dosis de exposición. ¿Está? Bien. La exposición de los trabajadores a agentes higiénicos